otra vez para seguir meditando la palabra del Señor. Estamos en el mes de octubre. Es domingo. Es del ciclo C del año 2016 y es Lucas en el capítulo 17 del 5 al 10, y estamos también en el tiempo ordinario del 27. Dice así el texto: en aquel tiempo los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. El Señor contestó: si tuvieres fe como un grano de mostaza, diríais a ese monte: arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecería. Suponer que un criado vuestro trabaja como labrador o como pastor. Cuando vuelve del campo, ¿quién de vosotros le dice enseguida: ven y ponte a la mesa? ¿No le diréis: prepárame de cenar, cíñete y sírveme mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú? ¿Tenéis que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo vosotros. Cuando hayáis hecho todo lo mandado, decid: somos unos pobres siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer. La pregunta es la siguiente: ¿predomina en mí el estrés o el abandono confiado? El texto de Lucas recoge dos catequesis centradas respectivamente en la necesidad de crecer en la fe y en la gratuidad del servicio. Donde Marcos hablaba de montaña, Lucas utiliza la imagen de la morera. En cualquier caso, se trata de algo típico de estilo oriental, que gusta de usar exageraciones con una forma de atraer la atención. La gratuidad pasa por el reconocimiento de que solo somos siervos y solo hacemos lo que tenemos que hacer. Los apóstoles debían sentirse tan insatisfechos y paralelamente tan sorprendidos por lo que veían en Jesús, que gritan su necesidad: aumentanos la fe. Donde aumenta la fe es equivalente a ver en realidad. Ahí radica todo el problema de los humanos, en que no vemos. No sabemos quiénes somos. Tomamos el sueño por realidad y la realidad por sueño. Y esa ignorancia es la fuente
nuestro sufrimiento. ¿Qué es lo que vemos cuando dejamos de identificarnos con la mente? Que nunca hemos sido algo separado de lo que es. Elena Almirat lo expresa precisamente. A veces, muchas veces, dice ella, me pregunto qué es lo que pide de mí la vida. ¿Qué es lo que me toca hacer? ¿Cómo debo hacerlo? ¿Hasta cuándo? ¿En qué condiciones? Y a veces, muchas veces, me estreso porque me cuesta saberlo. Pero al final me doy cuenta de que todas esas preguntas nacen de mi orgullo, de la sensación que tendría que ser algo más de lo que soy, de que tendría que estar en otro lugar, de que mi vida debería ser diferente de algún modo. Y no es así. Entonces comprendo que estoy exactamente donde debo de estar y que me sucede exactamente lo que me debe suceder. Reconozco con la poca humildad que la que soy capaz, que hay una inteligencia superior a mí que organiza las cosas de la forma en que deben ser organizadas. Siempre he sabido, y lo repito hasta la saciedad, que la vida es mucho más sabia que yo. Así que últimamente mi mantra es: hágase tu voluntad. Por eso tenía razón Jesús, que decía, somos siervos, es decir, cauces que solo hacen lo que tienen que hacer. Muy bonito, ¿eh? Pero tenemos que entenderlo bien. Jesús, mostrándose siempre en parábolas, nos hace comprender qué es lo que nos quiere decir. Probablemente Lucas quiso utilizar un lenguaje solemne y fuerte en este relato, porque aquí trata un tema delicado, pero importante. Es el tema de la fe, concretamente la fe de los apóstoles. Pero lo sorprendente es que habla de ese asunto para recalcar una vez más que la fe de los apóstoles era sumamente débil. De ello son conscientes los mismos apóstoles, y por eso le piden al Señor que le aumente la fe. A lo que Jesús responde afirmando que en definitiva la fe de aquellos hombres era casi insignificante. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, el grano de mostaza es el ejemplo de lo más diminuto, lo más insignificante que se puede mencionar. Los rabinos utilizaban esta comparación para señalar la marcha más pequeña, la mancha, no la marcha. La fe de los apóstoles era como una insignificancia, casi nada, algo prácticamente inexistente.
Jesús le había dicho en repetidas ocasiones. De los discípulos dice que no tenían fe o que eran increyentes. En otros casos los califica como el que es oligofrénico, pero en las cosas de la religión, o sea, se dice de algunos de ellos que no creían, que tenían una fe tan mínima que era como si nada. Esto se explica de esta forma. ¿Cómo se explica que los seguidores de Jesús tuvieran una fe tan deficiente o que incluso no tuvieran fe alguna en Jesús? ¿No son contradictorios los evangelios al hablar de este asunto tan delicado? Es claro que la Iglesia naciente, al aceptar como auténticos estos evangelios, de ellos no suprimió o explicó con más prudencia esta cuestión que dejaba en mal lugar a los hombres que fueron testigos de la fe. Por lo menos una cosa es clara: a la Iglesia primitiva le importó más la verdad de lo que sucedió que la buena imagen de los primeros apóstoles. ¿Por qué no seguimos el ejemplo de los evangelios también en este asunto? Además, se debe destacar que posiblemente la falta de fe tiene mucho que ver con la ambición de fama y de poder que alimentaron a aquellos hombres. Es un tema que se destaca en los evangelios llamativamente: las discusiones entre ellos sobre quién era el primero y el más importante. Si este era el ambiente que había entre ellos, ¿cómo podían tener una fe firme en Jesús? ¿No estamos viendo que algo de esto ocurre también en la Iglesia? Si no es fuerte nuestra fe, ¿por qué también nosotros andamos con el grano de mostaza? Una buena pregunta, hermano. En este domingo debemos de meditar la pregunta que hemos dicho antes. Estamos en el 2 de octubre. ¿Predomina en mí el estrés o el abandono confiado? ¿En qué y en quién confiamos? ¿En quién nos dejamos nuestra vida todo confiada a Él? Porque nos sostiene, si queremos. Pues bien, hermano, ahí hay otra enseñanza que debemos de pedir con fuerza en tiempos difíciles y no difíciles, porque tenemos que ver que a veces parece que no tenemos fe. Aumentanos la fe, Señor. Si la fe de los apóstoles era muy débil, Jesús se lo dice: no tiene pelos en la lengua, porque lo ve. A nosotros es posible que algunas veces estamos también en esta circunstancia. Entonces nuestra actitud es de humildad, reconocer lo que somos y poner en práctica aquello que nos convence de verdad, que es poner toda nuestra confianza
en Dios a través de la revelación de Jesús. Bueno, hermanos, vamos a seguir el comentario para el próximo día, que será el 3 de octubre, lunes, donde seguirá Lucas hablándonos de algo interesante: mi relación con el prójimo. Hasta ahora, hasta siempre, un saludo de Dios. Hola hermanos, seguimos estas reflexiones que nos acercan más a la verdad de Jesús en nuestra vida. 3 de octubre, lunes, estamos en el ciclo C. Y también es del año 2016, semana del tiempo ordinario, la 27. Dice Jesús por medio de Lucas, capítulo 10, del 25 al 37. En aquel tiempo se presentó un letrado y le preguntó a Jesús: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El letrado contestó: adorarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo: bien dicho, haz esto y tendrás la vida. Pero el letrado, queriendo parecer como justo, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús dijo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él. Al verlo sintió compasión, se le acercó, vendó las heridas, le echó aceite y vino, lo montó en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios y dándoselos al posadero le dijo: cuida de él y lo que gastes de mal yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? El letrado contestó: el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: anda, haz tú lo mismo. Bonita parábola, relato exclusivo de Lucas.
aunque quizá se encontrara en una tradición anterior y refleja una cuestión viva en el judaísmo. ¿A quiénes debemos considerar como prójimos? Algunos círculos judíos excluían a extranjeros, samaritanos o residentes en Israel, que tras un año de convivencia no se hubieran convertido al judaísmo. Por lo demás, la parábola constituye una crítica durísima contra los dirigentes religiosos que parecen incapaces de vivir la compasión. Anda, haz tú lo mismo, dice Jesús. En algo tan práctico y concreto se sintetiza Jesús todo su mensaje. No hay grandes conceptos ni elaboradas teorías. El suyo es un mensaje centrado en la práctica, en una práctica amorosa y compasiva. Se dice con razón que la compasión constituye el test que verifica la autenticidad del camino espiritual. No solo eso, se trata también de una opción que a la vez que es sumamente eficaz para desconcentrarnos, no nos engañará. El consejo de los mayas advertía sabiamente: cuando tengas que elegir entre dos caminos, pregúntate cuál de ellos tiene corazón. Quien elige el camino del corazón no se equivoca nunca. En nuestras discusiones teóricas podemos perdernos con facilidad, aunque creemos que brota de la experiencia. Quien vive la compasión auténtica, que no sea un sucedáneo o una compensación de cualquier otra cosa, siempre acierta. Pero el fundamento último de la compasión no pertenece al orden de la moral, sino de la misma realidad. Y ahí es justamente donde lo sitúa Jesús. El misterio último de lo real es bondad y compasión. Por eso la pregunta es: ¿me sitúo como prójimo de los demás? El Papa, en este año, ya sabéis que ha proclamado el año de la misericordia, que en definitiva es la compasión. Hay un hecho que es lo que aparece más destacado en la parábola tal como la tocó Jesús o contó Jesús. Un hecho, sin embargo, que con frecuencia no se suele tener en cuenta. Por supuesto, como bien sabemos, lo más inmediato que se desprende de esta parábola es la importancia que tiene en la vida el amor a los prójimos. Y además, el prójimo considerado no desde el punto de vista del que está necesitado, sino del que ayuda al necesitado, que bien puede ser, como ocurre en este caso, el hereje y extraño samaritano.
mucho más prójimo que los hombres entregados a la vida consagrada por la religión, el sacerdote y el levita. Esto está claro en la parábola y nadie lo pone en duda. Pero en este relato hay algo que es muy frecuente, en lo que mucha gente no se fija. Se trata de que, a fin de cuentas, el hombre bueno y misericordioso resulta ser el hereje, el extraño samaritano, que ni iba al templo, ni pretendía parecer como un hombre religioso, observante. Mientras que los personajes que Jesús presenta como censurables son un sacerdote y un levita, y hasta un letrado o teólogo de aquel tiempo. El sacerdote y el levita porque fueron insensibles ante el sufrimiento de la víctima, y el letrado porque quiso aparecer como justo. O sea, el criterio de Jesús es que quienes dan un rodeo ante lo que se desangra en la vida son los hombres de religión. Y los que quieren aparecer como personas ejemplares son, curiosamente, los entendidos en la ley religiosa, los que por su profesión tendrían que ser modelo de conducta y sobre todo en la compasión. De aquí surge una gran pregunta: ¿por qué abunda tanto la gente muy religiosa que al mismo tiempo es gente que da un rodeo para no acercarse al sufrimiento de los demás desamparados de la vida? Pues hermanos, ahí tenemos una dimensión muy importante. Mi sitio, me sitúo como prójimo de los demás, soy el prójimo de los demás. En este caso es una lección grande, grandísima, de uno que no cree, que no iba al templo, que no era religioso, es el que se compadece de este hombre que ha sido maltratado en la vida. Pues así hay cantidad de gente que está viviendo esa dimensión ahora en nuestro mundo actual, en nuestra España. Por eso dije yo hace ya tiempo que nuestra actitud de humanos y más de cristianos primero es la acogida de esta gente. Después, ver lo que quiere, lo que necesita, la compañía, el acogerlo. Y después, estar in situ, es decir, estar ahí, a ver cómo se desarrolla su vida, estar pendiente de lo que le pasa e intentar darle solución. Esa es la compasión. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos en este momento. Y de ahí surgirá la solución de tantos problemas que tiene la sociedad española y la sociedad humana. Bien, hermanos, que nos llenemos de compasión, de bondad, de misericordia y de perdón. Y entonces seremos felices a aquellos
que ayudemos y a nosotros mismos, porque no olvidemos que nuestras obras las necesitamos tanto como el que lo necesita y está visto como marginado. Es una ocasión grande para hacer el bien, porque nuestra vida es hacer el bien. Ahí debemos de poner todo el asador, y no porque si no hacemos el bien el Señor nos va a castigar, quiere decir que no nos va a premiar. La salvación es gratuita, no la podemos comprar. Pero sabe, y este es el misterio, que cuando actuamos con esa bondad, con esa misericordia, con ese perdón, estamos siendo felices. Que no lo hacemos a lo largo de nuestros años aquí en la terruña, pues no lo hemos perdido. Hemos despreciado los 80, 70 o los años que Dios quiera en esta existencia. Porque de la otra existencia no hay peligro. A veces vemos como la gente hace el bien por si acaso, si hay algo. Estamos equivocados. Los creyentes tenemos que creer en el Dios bueno, en el Dios Padre, que nos ha creado para ser felices, y ya lo hizo en el paraíso, por las palabras del Génesis, pero nos hizo eternos. Y está esperando que meditemos eso que hemos olvidado, nuestra identidad, lo que somos. La salvación es gratuita. ¿Cuánta equivocación ha habido en la Iglesia actuando de la no realidad de lo que es? ¿Cuántos ricos daban dinero porque querían la salvación? No, eso es el camino. El camino es que cuando tú y yo hacemos el bien, y sin mirar a quién, entonces estamos dando la salvación a los demás y a nosotros mismos. Ya empezamos de esta forma a vivirlo aquí en la tierra, para que después sea eternamente, porque el hombre está destinado a la eternidad y no muere nunca. Es promesa de Dios Padre, como nos ha creado, y entonces completaremos esta felicidad que sentimos cuando experimentamos esa gloria de Dios, esa satisfacción que experimenta el hombre cuando hace el bien. Por eso Jesús podemos sintetizar su vida en que pasó por el mundo haciendo el bien. Y añadiría, como te dije hace ya tiempo, lo que dijo Cantinflas, ese gran hombre. Mira, hacer el bien sin mirar a quién. No hay cultura, no hay pensamiento, no hay ideología. Solamente está la humanidad que nosotros tenemos con los demás. Bien, un fuerte abrazo, hasta el próximo día, que ese día será concretamente el martes. Adiós, un abrazo.
Hola. Seguimos este encuentro con la palabra de Dios que hablábamos el otro día de la actitud del samaritano con el prójimo. Hoy es 4 de octubre, martes, semana del tiempo ordinario 27 del grupo C del año 2016. Dice Jesús por medio de Lucas 10, capítulo 10, versículo del 38 al 42. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Y Marta se multiplicaba para dar abasto con el servicio. Hasta que se paró y dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Dile que me eche una mano. Pero el Señor le contestó: Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas. Solo una es necesaria. María ha escogido la parte mejor y no se la quitará. Este relato lo hemos oído muchas veces. Pues una vez más vamos a sacarle algo que pueda decirnos a cada uno de nosotros. Es verdad que se trata de un relato que aparece únicamente en el Evangelio de Lucas. Y no deja de resultar sorprendente que en aquella cultura tan machista, como puede ser la nuestra, aquellas más, Jesús sea recibido por dos mujeres. Más aún, que se reconozca a María la expresión, el derecho a ser discípula. Eso es exactamente lo que significa la expresión sentada a los pies. Como trasfondo de la narración hay que ver la problemática de la acogida de los misioneros itinerantes en las casas de los discípulos. Marta y María equivalen a una comunidad que recibe a Jesús. El relato, por tanto, quiere mostrar lo que es el auténtico discipulado, el que cada una de las hermanas realiza una de las dos actividades que lo definen: el servicio, diaconía, y la proclamación de la palabra. Marta se dirige a Jesús con el nombre de Kyrios, Señor, tal como lo hacía la comunidad pospascual. Tal como hace la mente, con frecuencia se ha leído este relato en clave dicotómica. Según esas lecturas, Marta y María representarían respectivamente la acción, el compromiso, y la contemplación, la espiritualidad. Y se concluiría afirmando la superioridad de esta sobre aquella,
a partir incluso de las palabras del propio Jesús. Sin embargo, no se trata de ninguna dicotomía, sino de una paradoja. La paradoja no es una contraposición excluyente, excepto para la razón, que no puede verla de otro modo, sino una afirmación no dual que sabe conjugar los inseparables dos polos de toda realidad manifiesta, porque los descubre abrazados en una unidad mayor. Con esta clave podemos apreciar que acción y contemplación no son dos realidades separadas, sino dos dimensiones de la misma realidad, hasta el punto de que habría que desconfiar de aquella enseñanza o de aquel camino que no incluyera ambas cosas. La visión adecuada es aquella en que han descubierto que la contemplación es el corazón de la acción y que la acción es la expresión inevitable de la auténtica contemplación. La advertencia de Jesús no se refiere, por tanto, a la actividad, sino a la inquietud o la agitación, actitudes que denotan que estamos mal situados, porque aquello que hagamos probablemente generará conflicto. De la espiritualidad hemos repetido en comentarios anteriores, no tiene que ver con el qué, sino con el desde dónde. Este desde dónde no es otro lugar que la paz, la serenidad, la ecuanimidad que nace de nuestra verdadera identidad, de lo que somos, que eso es lo que olvidamos. En la sociedad en que vivió Jesús, no se veía bien que una mujer acogiera en su casa a un hombre. Por ejemplo, el libro cuarto de los Macabeos se pone como ejemplo a la madre de los 7 mártires, que antes de su matrimonio lo recibió una sola visita masculina. Ni siquiera era presencia de sus parientes. Las mujeres tenían sus aposentos en las casas y tenían que permanecer aisladas en su habitación o en su rincón. Es evidente que la libertad que tuvo Jesús frente al puritanismo y a los convencionalistas morales de su tiempo es evidente. El escritor judío Josefo utiliza en casos similares, como Lucas, el verbo acoger, lo que implica hospitalidad, como Zaqueo en Lucas 19:6, o Jasón respecto a Pablo. ¿Se puede pensar en una iglesia doméstica? No es probable, ya que el lenguaje relativo a las iglesias domésticas es propio de la carta de Pablo, nunca de los evangelios. Este relato tiene más conexión con el comportamiento de Jesús y su relación con las mujeres que con las prácticas de la iglesia
primitiva. El relato está compuesto de manera que en él se presentan dos formas de relacionarse con Jesús. De Marta se destaca la sobreactividad. El texto utiliza el verbo perismai, que significa estar en tensión, estar absorbido, andar inquieto. En tanto que en María, lo que Jesús elogia es la escucha, la dedicación a estar con Jesús, el interés por acoger la palabra, que se entiende lógicamente la palabra de Dios. Y esto es lo que Lucas pone como ejemplo. El tiempo que se reprueba la tensión de actividad en que vive Marta, en definitiva, Jesús señala el peligro que entraña una vida que se dispersa en una actividad excesiva. El tiempo que el mismo Jesús pone como modelo la actitud del que está atento a la palabra de Dios, a lo que Jesús indica, prefiere y propone, esto es lo que importa de verdad en la vida. Porque con frecuencia ocurre que estamos más dispuestos a la actividad que a la escucha. Es más, para conocer la calidad de una persona, una de las cosas más elocuentes que hay es advertir si se trata de una persona que pregunta o es una persona que responde. El que pregunta mira al otro como persona a la que vale la pena escuchar. El que solo habla cuando responde, sin duda es una persona que se dirige al otro cuando cree que tiene que aprender algo de mí. Yo, aprender de este, nada en absoluto. Un tipo así es un tipo egoísta y más todavía, infantil. No ha llegado a la madurez humana. Muy bien, hermanos, ahí tenemos la pregunta de hoy, para empezar este día martes. ¿Cómo se conjuga en mi vida la acción y la contemplación? Hace falta que las dos vayan unidas. La acción es el compromiso con la palabra de Dios, y la oración, la contemplación, es contemplar las maravillas de Dios en nosotros y tener y buscar a través de la oración la fuerza de Dios en nuestra existencia. Bueno, nos veremos, Dios mediante, el 5 de octubre, miércoles, que serán, como todos los años, temporadas de acción de gracias, en que la Iglesia pone ese tiempo para que demos gracias por tantas cosas que a lo largo del año tenemos y recibimos del Padre Dios. Hasta luego, hasta siempre. Os dejo con una música, como siempre. Hasta luego.